Nunca imaginé que un turno normal un viernes cambiaría toda mi vida. Solo estaba haciendo mi trabajo, atendiendo mesas como siempre hago. Entonces entró él, el Papa León. Pero ese no fue el milagro. El milagro ocurrió cuando se fue. María era una camarera de 28 años que trabajaba en el restaurante Refugio Sagrado, un lugar pequeño pero acogedor, ubicado en un barrio concurrido de Lima, Perú. El lugar era conocido por atraer tanto a locales como a turistas en busca de la auténtica cocina peruana. María se dedicaba a su trabajo con una sonrisa en el rostro, aunque su vida interior era bastante difícil. Como madre soltera, enfrentaba un enorme desafío. Su hijo de 6 años, Mateo, estaba hospitalizado debido a una condición cardíaca congénita que requería una cirugía urgente y muy costosa. El salario de María apenas alcanzaba para cubrir los gastos diarios, y las cuentas del hospital seguían aumentando. A pesar de todo, mantenía la fe y trabajaba duro, esperando algún tipo de milagro. La rutina en el restaurante comenzaba temprano. María arreglaba las mesas, preparaba el ambiente para los clientes y siempre mantenía un tono cálido con todos los que entraban. Era conocida por su simpatía entre los clientes frecuentes, aunque el peso de su situación a veces se mostraba en momentos de distracción. Esa mañana de viernes, el día comenzó como cualquier otro. El restaurante estaba lleno, con el flujo habitual de clientes. María servía los platos rápidamente, tomaba los pedidos y cambiaba amabilidades con quienes atendía. El gerente, el señor Ramírez, a menudo elogiaba su dedicación, pero también conocía las dificultades que enfrentaba. A la 1 de la tarde, un murmullo comenzó a esparcirse por el salón. Algunos clientes se levantaron y susurraban entre sí. María miró hacia la puerta para ver la causa de la conmoción. Y para su sorpresa, el Papa León, el recién elegido pontífice, entró al restaurante acompañado de algunos asistentes. Todo el restaurante pareció detenerse por un momento. El Papa León era una figura ampliamente respetada, y ver a una autoridad religiosa de ese calibre en un lugar tan sencillo era algo bastante inusual. María, sin embargo, mantuvo la compostura. Tomó su bloc de notas y se acercó a la mesa del Papa con la misma sonrisa amigable que siempre ofrecía a cualquier cliente. Buenas tardes, bienvenidos al Refugio Sagrado. Me llamo María y hoy estaré a su servicio. ¿Puedo comenzar ofreciéndoles algo de beber? María sonrió. El Papa León sonrió de vuelta, educado y tranquilo, y realizó el pedido para él y sus acompañantes. La interacción fue rápida, pero suficiente para que María notara lo humilde y sencillo que era, diferente de la imagen grandiosa que muchos tenían del pontífice. El servicio continuó normalmente, y María se aseguró de cuidar la mesa del Papa León con el mismo cuidado y atención que brindaba a los demás. Sin embargo, la presencia del Papa trajo una atmósfera de emoción al restaurante, con clientes tomando fotos discretamente y susurrando entre ellos. María no podía imaginar que ese día, aparentemente común, marcaría un giro tan grande en su vida, un gesto que lo cambiaría todo. El restaurante estaba en su punto máximo durante la hora del almuerzo. El Papa León y sus asistentes conversaban tranquilamente mientras María permanecía atenta, asegurándose de que no faltara nada en su mesa. Estaba feliz de poder atender al pontífice con profesionalismo, a pesar de la presión de las miradas curiosas. En un momento, el Papa León levantó la mano, llamando a María. Ella se acercó rápidamente. ¿Está todo bien?, preguntó sonriendo, sosteniendo el bloc de notas. Todo está excelente, gracias, respondió el Papa León, mirando a sus acompañantes antes de volver su atención a ella. Queremos pedir postre. ¿Tiene alguna recomendación? María sugirió los postres caseros de la casa, destacando el suspiro limeño, una especialidad de la casa. El Papa León sonrió y aceptó la sugerencia, pidiendo 4 porciones para la mesa. Mientras regresaba a la barra para preparar el pedido, María no podía dejar de pensar en lo surrealista que era ese día. A pesar de una vida llena de dificultades, atender al Papa León fue un momento que sin duda quedaría marcado en su memoria. Después de terminar el postre, el Papa León pidió la cuenta. María rápidamente llevó la cuenta y se la entregó con una sonrisa. Gracias por cuidarnos tan bien, María. El servicio fue ejemplar, dijo el Papa León, mirándola a los ojos con sinceridad.
Ella se sintió un poco avergonzada, pero volvió al mostrador sin darle mucha importancia. Estaba acostumbrada a recibir elogios por su atención, aunque rara vez se sentía realmente valorada en su rutina. Minutos después, cuando el Papa León, Robert Prevost, y sus acompañantes se levantaron para salir, María se dio cuenta de que él había dejado sobre la mesa una pequeña tarjeta y una nota. Curiosa, se acercó y tomó el papel. El mensaje decía: «Gracias por el maravilloso servicio. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia». Junto a la nota había una tarjeta con el contacto de uno de los mejores médicos del país, especialista en cirugías cardíacas. María se quedó inmóvil unos segundos, tratando de comprender el gesto. La tarjeta significaba una oportunidad real para salvar a su hijo. Las lágrimas le corrían por el rostro, las manos le temblaban mientras sostenía la nota cerca del pecho, emocionada. Un milagro inesperado. La conmoción llamó la atención de otros empleados y clientes que aún permanecían en el restaurante. «María, ¿qué pasa?», preguntó el señor Gómez, el gerente, preocupado. «Él dejó una tarjeta, un contacto, para el médico que puede ayudar a mi hijo», intentó explicar, pero la voz le falló. Aún emocionada, María corrió hacia la puerta. Allí vio al Papa León subiendo al auto y gritó: «Su Santidad, muchas gracias, salvó la vida de mi hijo». El Papa León miró hacia atrás, sonrió serenamente e hizo un gesto de paz y bendición con la mano antes de entrar al vehículo y desaparecer por la calle. María volvió al restaurante, aún con lágrimas, pero con el corazón lleno de gratitud. Una simple visita había transformado su vida. Las emociones de María parecían contagiar a todo el restaurante. Clientes y compañeros de trabajo que presenciaron la escena no dejaban de comentar sobre el gesto generoso del Papa. Algunos aplaudieron, mientras otros fueron a consolar a María, que aún secaba sus lágrimas con el delantal. «Esto fue un milagro», dijo María. El señor Gómez puso la mano sobre su hombro. «Te mereces cada bendición de esta vida». A pesar del ambiente de conmoción, no todos estaban de buen humor. Ana, otra empleada del restaurante, observaba desde lejos con una expresión de disgusto. No entendía por qué el Papa León había elegido a María para recibir tanta generosidad. «En serio, ni siquiera se dio cuenta de que existo, pero le dio todo a María solo porque ella hace lo mínimo», refunfuñó a una colega. Ajena a la crítica, María pidió permiso al señor Gómez para salir temprano y llamar al médico con el contacto en mano. Sabía que finalmente podría programar la cirugía de su hijo. Sin embargo, antes de poder salir, Ana se acercó con un tono mezcla de irritación y sarcasmo. «Felicidades, María. Parece que ahora el buen servicio gana premios divinos. La próxima vez, alguien me da un milagro, ¿no?» El comentario sorprendió a María. Miró a Ana, tratando de entender la hostilidad inesperada. «Ana, no se trata solo del servicio. No sé cómo explicarlo bien, pero fue un acto de bondad. Y, para ser sincera, esta tarjeta es para la cirugía de mi hijo. ¿Recuerdas que está en el hospital?», respondió María manteniendo la calma. «Está bien, siempre la madre sufrida», replicó Ana. «Es fácil hacerse la víctima y ganar la pena de todos», respondió Ana, cruzando los brazos. Los empleados comenzaron a notar la discusión. El señor Gómez intervino, llamando a Ana para hablar en privado, pero ella se negó e insistió en continuar. «Solo creo que no es justo. Trabajo tanto como tú, María, y nunca he tenido suerte en la vida. Parece que solo los que tienen un drama personal son recompensados». María respiró hondo, tratando de mantener la compostura a pesar de la frustración. «Ana, siento mucho que te sientas así. Nunca he pedido nada a nadie, pero si estuvieras en mi lugar, también estarías agradecida. No fue suerte, fue un milagro». Las palabras de María tocaron a algunas personas que observaban la discusión. Uno de los clientes que había presenciado la escena desde el principio se levantó e interrumpió. «Oigan, no conviertan esto en algo negativo. Papa León hizo esto porque vio algo especial en la atención de María. Fue un gesto de fe y compasión, y todos podríamos aprender de ello». El ambiente tenso empezó a disminuir, y Amber, al notar las miradas a su alrededor, se retiró. «Está bien, espero que esto ayude a tu hijo», dijo, alejándose hacia el fondo del restaurante. María miró al señor Thompson, quien sonrió alentadoramente. «Ve, María, tu hijo te necesita ahora».
Con eso, María salió del restaurante y se dirigió al hospital en el centro de Lima con la sensación de que esa tarjeta que le habían dado no solo cambiaría su vida, sino que también demostraría quién era realmente. Una mujer de fe, coraje y gratitud, una nueva esperanza. María llegó al hospital con el corazón acelerado. La tarjeta en su bolso parecía pesar más de lo normal, pero esta vez era un peso que traía esperanza. Entró en la recepción casi corriendo y fue directamente al mostrador de atención. «Buenas tardes, estoy aquí para agendar la consulta y la cirugía de mi hijo Juan Pérez», dijo con determinación. La recepcionista, sorprendida, tecleó rápidamente en el sistema y confirmó los datos. «¿Tiene una tarjeta de referencia de uno de los mejores médicos del país?», preguntó, mirándola con curiosidad. «Sí, la recibí hoy de Papa León», respondió María, mostrando la tarjeta. La sensación de alivio fue instantánea, como si una tonelada se hubiera quitado de sus hombros. Mientras esperaba la cita, María miró por el pasillo que conducía a la habitación de Juan. Él había estado hospitalizado por semanas, y cada día sin la cirugía era una carrera contra el tiempo. Ahora, finalmente, podía asegurarse de que recibiría el tratamiento necesario. Pocos minutos después, apareció en la recepción el médico de Juan, el doctor Morales. Era un hombre experimentado, conocido por su seriedad, pero en ese momento su rostro se iluminó con una sonrisa cálida. «María, acabamos de ser informados de la recomendación del Papa. Esto es maravilloso. Organizaremos la cirugía lo más pronto posible», dijo. Las lágrimas volvieron a los ojos de María. Agradeció al médico repetidamente, tratando de expresar su gratitud entre sollozos emocionados. «Salvaste la vida de mi hijo. Gracias por no rendirse con nosotros». El doctor Morales solo sonrió y puso la mano en su hombro. «Eres una madre increíble, María, y ahora Juan tendrá la oportunidad de crecer fuerte y saludable». La cirugía de Juan y un nuevo comienzo. La noticia de que la cirugía se programaría para el día siguiente fue un alivio absoluto. María corrió a la habitación de Juan, donde lo encontró jugando con un carrito de juguete que una de las enfermeras le había dado. «¡Mamá!», gritó Juan al verla, con una sonrisa que iluminaba la habitación. María se arrodilló junto a la cama y lo abrazó fuerte, sintiendo el puro amor entre madre e hijo. «Mi amor, ahora todo va a estar bien. Te harán la cirugía y pronto estaremos juntos en casa». Juan, aún sin entender del todo lo que eso significaba, solo sonrió y dijo: «Confío en ti, mamá». Esa noche, María se quedó en el hospital con Juan, rezando en silencio y reflexionando sobre todo lo que había pasado. Recordó a Papa León y el gesto simple pero transformador que él había hecho. Un encuentro casual durante su visita al Perú había cambiado completamente el rumbo de su vida. A la mañana siguiente, el equipo médico preparó a Juan para la cirugía. María acompañó todo el proceso hasta la puerta del quirófano, donde se inclinó, besó la frente de su hijo y susurró palabras de ánimo. «Mamá está aquí, y Dios también. Eres muy fuerte, mi ángel». Las horas siguientes fueron las más largas de la vida de María. Sentada en la sala de espera, sostenía la tarjeta que Papa León había dejado, usándola como ancla de fe. Otros padres la observaban, percibiendo su mezcla de nerviosismo y esperanza. Finalmente, reapareció el doctor Morales. Esta vez, su sonrisa era más grande, casi radiante. «María, la cirugía fue un éxito. Juan se está recuperando bien». María cayó de rodillas, llorando de alivio y gratitud. «Gracias, Dios. Gracias, doctor. Y gracias, Papa León». En los días siguientes a la cirugía, Juan comenzó a recuperarse rápidamente. Cada sonrisa, cada gesto y cada palabra que pronunciaba llenaban el corazón de María de alegría. Ver a su hijo sano nuevamente era la mayor recompensa que podía imaginar. Mientras tanto, el restaurante El Rincón de Lima estaba a full. El gesto generoso del Papa León se había viralizado en las redes sociales después de que algunos clientes compartieran videos y fotos del momento. Muchas personas se conmovieron con la historia de María y su dedicación a su hijo. El gerente, el señor Thompson, estaba orgulloso de ella. «María, ¿sabes qué? Esta historia mostró al mundo que el trabajo honesto y la fe pueden transformar vidas». María sonrió emocionada.
pero a pesar de la exposición repentina, seguía siendo la misma persona humilde y trabajadora. Pocos días después, mientras retomaba su rutina en el restaurante, María recibió una llamada inesperada. «Hola María, aquí habla el padre Marcos, del equipo del Papa León. Nos pidió que nos pusiéramos en contacto contigo. Quedó muy conmovido con tu historia y quiere ayudar aún más». María se quedó sin palabras al escuchar que el Papa León había decidido cubrir todos los futuros gastos médicos de Juan y ofrecer un pequeño fondo para garantizarle más estabilidad financiera. Ese mismo fin de semana, el Papa León compartió un mensaje en sus redes sociales sobre su experiencia en el restaurante. «Conocí a una persona increíble llamada María, que me atendió con tanto cuidado sin saber quién era, y eso me inspiró. Que todos recordemos ayudar a nuestros hermanos y hermanas. No importa el tamaño de la ayuda, cada gesto cuenta». El mensaje se volvió viral, atrayendo más atención a la historia de María. Muchas personas se movilizaron, ofreciendo apoyo e incluso donaciones para que ella y Juan pudieran tener una vida más tranquila, un futuro lleno de esperanza. De vuelta en el hospital, María reflexionaba sobre todo lo que había sucedido. Sentada junto a la cama de Juan, que ahora jugaba y conversaba animadamente, sentía una paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. «Mamá, ¿estás llorando otra vez?», preguntó Juan, curioso. María se rió mientras se secaba las lágrimas. «Sí, mi amor, pero ahora son lágrimas de felicidad». Para María, el gesto del Papa León fue mucho más que ayuda económica. Fue la demostración de que la bondad todavía existe en el mundo y que a veces los milagros llegan cuando menos los esperamos. Aquella noche, al acostar a Juan, María sacó la tarjeta que aún guardaba en su bolso. «Gracias por el maravilloso servicio. Que Dios bendiga a usted y a su familia». María sabía que esas palabras siempre serían un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz puede venir de los lugares más inesperados. «Nunca pedí un milagro ese día, solo estaba haciendo mi trabajo de la mejor manera que podía, como siempre hago. Pero a veces la vida nos sorprende. A veces la persona que lo cambia todo está justo ahí, sentada en tu mesa». El Papa León no dejó solo un gesto de ayuda ese día, me dejó esperanza. Y la esperanza lo cambia todo. ¿Y tú, si tuvieras la oportunidad de transformar la vida de alguien, lo harías? Los pequeños gestos pueden hacer una gran diferencia. Comparte esta historia y recuerda que a veces las cosas más simples pueden ser las más extraordinarias.